Contar dos historias chiquitas. Hoy tenemos dos historias chiquititas, porque Flor trae la suya también. Compartir algo que va de la mano de la fecha en la que estamos, 22 de abril, o estamos cerquita de esa fecha, mañana de hecho. Ustedes dirán, uy, ¿a dónde nos fuimos? Adrián, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué tan lejos? No, porque hay algo que es constitutivo. Miren, para todos aquellos que dicen la Fórmula 1 se muere por esto, la Fórmula 1 se muere por el otro. Miren, la Fórmula 1 si no se murió acá, no se muere más. ¿Y a qué me refiero? Esta es la largada del Gran Premio de Niza de 1946. Y ustedes dirán, pará, pero no estaba la Fórmula 1 todavía. No, porque la Fórmula 1 empezó como la conocemos hoy en 1950. ¿Pero ustedes creen que es soplar y hacer botellas esto? No. El proceso empezó mucho antes. Y acá hay un momento constitutivo de la historia de la Fórmula 1, que es la primera carrera oficial en modo Fórmula 1, que en ese momento se llamaba Fórmula Libre. Fórmula Libre porque no había reglamento posible. Primera carrera formal de posguerra. Europa estaba devastada. Devastada de verdad. Había muy pocos lugares que habían sido sobrevivientes del terror de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los lugares, y si querés pasar de foto y cambiar, era justamente Niza, la Costa Azul, el sur de Francia. Luigi Villoresi, miren. El tipo con Maserati, le armaron el auto como pudo. Era la estructura que más había sobrevivido. ¿Saben qué? Estos autos los guardaban. ¿Saben dónde los guardaban, Flor, estos autos? ¿Dónde? En los cobertizos de los campos. Mirá. Los que no habían sido bombardeados. Sí. Algunos sacaban los escombros y veían en qué condiciones habían quedado algunos autos. Y otros habían sobrevivido. Ahora, acá se daba algo muy particular. Porque Maserati era equipo italiano. Sí. ¿Y qué pasó con Italia? Italia era uno de los países perdedores de la Segunda Guerra. Incluso había sido aliado de Alemania. Entonces, había un debate moral de decir, bueno, ¿lo dejamos participar o no a Italia? Porque es de los perdedores. La cuestión es que Italia aportaba Maserati, aportaba Lamborghini, aportaba marcas fuertes todavía y a pesar de la guerra. Ese era el recorrido. Mirá, abajo está el mar. Claro. Ahora, ¿entienden por qué? ¿Entienden por qué Mónaco, por ejemplo, tiene una incidencia tan fuerte en la Fórmula 1, más allá de que les pueda gustar o no, y más allá del glamour o no, y más allá de la guita en juego o no? Porque fueron los bastiones que permitieron la supervivencia de lo que después conocimos Fórmula 1, porque eran los únicos lugares donde se podía correr, en Mónaco y en Niza. Entonces, la primera fecha de aquel año 46, que se hizo una Fórmula Libre, con un reglamento atado de los pelos, pero se logró hacer una carrera que, si seguís avanzando, se disputó con normalidad, se recauchutaron un montón de autos y la termina ganando Luigi Villoresi. Si quieren van para adelante y ya tenemos ahí la bandera de cuadros. Ahí está, miren lo que era Luigi. Los tanos contentísimos. Insisto, en una atmósfera dramática, porque Italia estaba devastada, incluso no tenían lugar siquiera donde correr. Y Francia, que había sido también destruida, pero ganadora de la guerra, encuentra un refugio en la Costa Azul, y aquel año 46, un 22 de abril, podríamos decir que es la piedra fundamental para lo que hoy conocemos como Fórmula 1. Después, por supuesto, se agregaron otras carreras con entidad propia. Se habían hecho algunas carreritas mucho más cortas en algunos pueblitos de Francia, solo para pilotos franceses, pero acá ya tenía características internacionales. Se sumaron los italianos, los alemanes no, habían sido derrotados en la guerra, estaban totalmente devastados. Se habían perdido marcas importantes, Auto Unión, Mercedes, a los que después le costó volver a la Fórmula 1, sobre todo a Mercedes, mediados de los años 50. Entonces acá, un 22 de abril, lo que tenemos es, me parece importante, Flor, traerlo, para todos aquellos que dicen, un poco sueltos de cuerpo, ¡se murió la Fórmula 1! Esto no... Miren, si no se murió después de esto, no solo no se murió, sino que resucitó de las cenizas. La Fórmula 1 llegó para quedarse en nuestras vidas, puede mutar, puede modificarse, se puede volver de los errores, se puede ir hacia los aciertos. Pero si algo nos apasiona es porque tiene la cantidad de años de historia que tiene y es parte de la vida misma. Así que nada, quería contarles esto, de lo cual se cumple un aniversario muy importante porque estamos hablando nada menos que de 80 años, 1946, donde sucedió esta locura. Y ahora, porque acá es truco y quiero retruco. Pero pará, tan rápido. Y después, vamos con la historia de Flor, viejo. Mirá la hora que es, Flor. Bueno, un poquito más actual, lo mío bastante más actual. No te importa. diría 80 años después. Bienvenido. Pero mirá,
¿Qué Acá pasó? la tenemos a Dorian Pan. Dorian Pan. Piloto de 22 años francesa Sí. que fue protagonista el día 17 de abril porque formó parte de una prueba privada con el equipo Mercedes. En toda esta duda que se empieza a generar de por qué no tenemos mujeres en la Fórmula 1, por qué Sí. no hay más mujeres incluso en las categorías que son escaleritas hacia la Fórmula 1. Bueno, tenemos mujeres competitivas. Dorian fue de hecho la campeona del año pasado de la F1 Academy, que es esta iniciativa que empezó a tener Susie Wolf, la mujer de Toto y además la presidenta de la categoría, para que más mujeres lleguen al automovilismo y por supuesto más adelante a la Fórmula 1. Así que ella contaba que estaba temblando prácticamente al momento de subirse a este W12, que es el auto que manejó en su momento Lewis Hamilton, Valtteri Bottas del año 2021. Mirá lo que es ese auto. Qué lindo. Ganador además. Todos los autos son lindos, ¿viste? Es impresionante. De hecho, decía que a la noche no podía dormir porque sentía el ruido todavía del motor en su cabeza y la sensación de estar atrás del volante. Bueno, un hito que muestra que, bueno, de a poquito, muy de a poquito, ¿no? Pero con ganas, las mujeres tienen la posibilidad de por lo menos acercarse a la Fórmula 1, ¿no? Hay que decir que es muy difícil. Lo decíamos recién hablando de los sponsors, ¿no? Sí, Más claro. allá de, independientemente del género. Y acá tenemos, bueno, 5 que participaron oficialmente de la Fórmula 1 corriendo una carrera. La única que sumó puntos la tenemos ahí a la izquierda, Lela Lombardi, que sumó, me parece, en 1975, si no me equivoco, Sí. los primeros puntos para la Fórmula 1. La única en hacerlo, ojalá que sean muchas más. Eso fue en Montjuïc, el día que se suspende la carrera de Montjuïc, que en España, en Barcelona, un circuito muy peligroso, circuito urbano, y como la carrera se suspende, Lela justo estaba en el 6º lugar y se gana, se le distribuyó la mitad de los puntos a todos, y Lela ganaba 1 y le dieron medio, Claro. Lombardi. Sí, es verdad. Histórico. Punto. Pero puntos al fin, muchos decían, bueno, medio, pero igual son puntos. Ah, sí, si entran ahora, bueno, después más tarde, en Telemétrico F1, en Sí. nuestro canal de YouTube, se queda en nuestro canal, la historia de Lela está contada. Mirá, Buscan con Lela lujo de Lombardi. detalles. Historias de F1, hay una carpetita ahí que tienen todas estas historias lindas, si quieren, para complementar esto tan lindo que nos trajo Flor. Bueno, es increíble, ¿eh? Así que, bueno, vayan a verla primero que nada, pero además sigan a Dorian Pan, porque es una de las pilotos que está mostrando que tiene la posibilidad de competir. Hay que decir que Mercedes también le está dando el espacio, porque lo que Sí. dice Mercedes es, no fue algo puntual, sino que ella está formando parte de un plan de desarrollo, dio aproximadamente 76 giros al circuito de Silverstone, que son 200 kilómetros más o menos, y la idea es que esto continúe, ¿no? Mercedes dice, esto no es algo puntual, sino que queremos que continúe y que Dorian y otras chicas más, por supuesto, tengan la posibilidad de acercarse un poquito más al mundo de la Fórmula 1. Susi dice que de acá a 10 años podemos llegar a ver una mujer, pero que solamente el 5% de todos los pilotos que tenemos actualmente competitivos son mujeres. Entonces, Claro. obviamente, al tener un porcentaje tan reducido, bueno, es mucho más difícil que en algún momento lleguemos a ver una en la categoría. Pero es interesante. Interesantísimo. Sí. Chicos, historia no es sinónimo de algo viejo, ¿eh? Flor cuenta una historia a partir de algo totalmente contemporáneo, nos lleva a ver un poquito las mujeres que tuvimos en Fórmula 1. La otra vez vos sabés que jugué un juego, ¿viste el que apretás la rodita y tenés que Sí. decir con una letra un personaje histórico? Sí. Yo dije Franco Colapinto y me dijeron que no valía. ¿Cómo no valía? Personaje histórico, no hace falta que sea de la historia. La historia no es una historia de de, la 80 años. prehistoria. Yo conté una de Historia 80 años, pero puedo contemporánea. contar una de 10 o una de ayer. Sí. O sea, una historia es una historia. La Eh, peleé, pero no, me dijeron que no. Es historia Y contemporánea. te lo bocharon. Sí. ¿Quién increíble. fue? Matías fue seguro. El malo, Matías es malo, Seguro que malo, fue. malo. Bueno, vamos a hacer algo por el bien de la humanidad.